Bueno, pues ya estamos aquí en el cuarto episodio. Quinto, perdón. Ostras, quinto ya. Sí. Pasa el tiempo volando. Sí. Y eso que lo hacemos cada 2 semanas. Pero bueno, ya va cogiendo color. Ya hay 5 episodios y ya cada vez vamos a volvernos menos técnicos y más prácticos. Y hoy es un episodio, un día de esos, ¿no? Porque bueno, el episodio anterior, yo creo que ya hace 2 episodios que os debemos esta explicación. Te dejé a ti colgada una pregunta y tú dijiste que había un estudio que tambaleaba los cimientos de la pregunta o la asunción que yo tenía, ¿no? Vamos al grano. Es verdad, o sea, yo siempre he escuchado que nuestra longevidad o nuestra salud depende. El 25% va a depender siempre de nuestra genética y el 75% de nuestros hábitos, de nuestra epigenética, ¿no? ¿No se llama así? Sí. Entonces, claro, había cierta esperanza de decir que, bueno, el 75% de mi salud depende solamente de lo que yo haga. Y si yo hago las cosas bien, tendré salud en un 75%. Pero esto parece que no es así. Hola a todo el mundo que nos pueda escuchar. ¿Cómo estás, Juanjo? Pues desgraciadamente o por suerte, parece que esto que teníamos como una ley universal, 25-75, 30-70, parece que no es así por los últimos trabajos, y son trabajos en revistas importantes como Nature, como British Medical Journal, en los cuales parece que todos esos axiomas que teníamos como ciertos, parece que no son tales. También influye mucho en este mundo la moda, ¿no? Ya dijimos que a veces se centran muchos estudios sobre una cosa, otros estudios sobre otra, pero parece que estos estudios, además, que son con Big Data, son estudios de muchos pacientes, parece que lo corroboran así, y vamos a intentar explicarlo, Juanjo, a ver si Vale. Los oyentes logro transmitirles la importancia de lo que vamos a decir hoy. Uh-huh. Ya estuvimos hablando, vamos a dar 4 pinceladas, 4 ideas fuerza, 4 ideas para llevarme a casa, 4 ideas para que las tengamos un poco grabadas a fuego. Uh-huh. Dijimos que ya el genoma humano no llega a 25 años, se descubrió, y dijimos, y nos sorprendimos todos, que teníamos 30.000 genes funcionales, uh-huh, y que el tomate tenía 35.000. Sí. Entonces ahí ya se nos cayó el primer mito. Pues hasta el tomate tiene más genes funcionales que yo, y luego realmente parece que solo funcionales son unos 20.000, pero 20.000 muy, muy, muy importantes. Entonces nosotros decíamos, con estos 20.000 genes, pues decíamos, pues parece que apunta que el control de mi biología, de lo que va a ser de mí como persona, no es la genética la que lo manda, sino la epigenética, lo que estamos hablando, cómo el ambiente es capaz de influir sobre mi propia genética. El fenotipo y el genotipo que hablábamos antes, ahora ya se ha quedado un poquito trasnochado. El genotipo son mis genes, el fenotipo es lo que el mundo me hizo así, como dice la canción, ¿verdad? Entonces decíamos, no, la epigenética es lo que manda realmente en la genética, y la genética tiene mucho menos importancia. Entonces decíamos, por tanto, ya yo, tú, Juanjo, no somos rehenes de nuestra propia herencia, sino que está en nuestras manos, como decíamos, el activar o silenciar estos genes. ¿Mediante qué? Pues sobre todo una alimentación y un estilo de vida saludable. Lo que hemos hecho tú y yo esta mañana, ¿verdad? Que antes de venir aquí, pues nos hemos estado 1 hora y media más o menos en el gimnasio, intentando que el tiempo no se oxide en exceso. Oxide en el amplio sentido de la palabra. Por tanto decíamos, no, cada uno es responsable de su salud. Es una cosa
esto que le digo siempre a mis pacientes en las consultas, siempre. Cada uno es responsable de su salud. Es decir, es que, como me dicen algunos, ay, es que no me han llamado, es que usted me dijo que me iba a pedir tal prueba y todavía han pasado 3 o 4 meses y no me han llamado. Pues vete a atención al paciente, vete a la ventanilla y di, oiga, me han mandado esto y no me lo han pedido. ¿Qué pasa? Porque muchas veces descargamos la responsabilidad en el sistema y el sistema puede fallar. Cada uno es responsable de su salud. Uh-huh. Y si el sistema falla, no nos dejemos llevar. Vamos a ser pesados. Eso se lo digo siempre a mis pacientes, ¿eh? También hablamos, ¿verdad, Juanjo?, de la plasticidad del metabolismo. ¿Te acuerdas? Cuando estuvimos hablando... la capacidad de adaptarlo. Fue un capítulo muy, muy denso, el de las grasas, el de la glucosa, el de los lípidos, y dijimos que nuestro metabolismo debía ser plástico y esa plasticidad tenía que venir de la mano de nuestros hábitos. No hablamos de las proteínas, alguien nos dirá, es que solo hablasteis de los hidratos de carbono, de las grasas, pero a las proteínas no le dijisteis nada. ¿Cómo mi organismo puede utilizarlas? Bueno, pues las proteínas es mejor que nuestro organismo no las utilice nada más que para que sea esos sillares de mi estructura corporal, celular. Si tengo que utilizar las proteínas como sustrato energético, estamos perdidos. Me mandaste, ¿verdad, Juanjo, estas semanas el podcast de este compañero de la UCI, ¿verdad?, que hablaba sobre esos pacientes. A lo mejor después lo podemos comentar un poquito, que es lo que aplico yo a mis pacientes también cuando opero pacientes mayores, estamos operando pacientes de más de 90 años con cáncer de colon, con cáncer de recto, y no se pueden enfrentar a una batalla que puede ser la más importante de su vida en tirantes. Tienen que ir pertrechados de todo aquello que les proteja para esa batalla tan fundamental en su vida. Entonces aquí hablamos, esto de la epigenética se veía sustentado sobre 4 pilares importantísimos. ¿Qué son, Juanjo? ¿Qué 4 pilares son? Bueno, la alimentación ya lo has dicho. O sea, la alimentación es fundamental porque es con lo que nuestro cuerpo usará como energía o como para construir tejido, con lo cual, si le damos mala calidad, pues rendiremos menos y el tejido, es decir, nuestro cuerpo tendrá peor calidad. El ejercicio físico... sobre todo, esto lo voy a apuntar yo, sobre todo ejercicio de fuerza, que ahora hablaremos el por qué, pero bueno, mejor hacer algo de ejercicio físico, da igual el que sea, que no hacerlo. Pero bueno, cuando uno ya tiene el hábito del ejercicio físico, pues es mejor que sea, al menos tener que introducir la fuerza como una de las bases. Yo esto ojalá lo hubiera aprendido hace muchos años. Y luego, también lo he dicho muchas veces, el ejercicio es un estresor del cuerpo, es decir, el ejercicio le dice al cuerpo, este tío me quiere matar, y entonces en el descanso, que ese es el tercer, en el descanso es cuando el cuerpo dice, me voy a reconstruir, voy a hacer más músculo, voy a hacerme más fuerte, reconstruyendo estructuras más fuertes para que este tío la próxima vez que me lleve al gimnasio no me mate. Claro. ¿Vale? Entonces es una adaptación. El correcto descanso diario, el correcto descanso nocturno, que apuntaremos unas cosas yo creo que muy interesantes al final del capítulo sobre el buen descanso y el cuarto es mens sana in corpore sano, es decir, muy bien. Tener una buena actitud ante las depresiones, el estar triste, el no socializar, el tener pesimismo ante la vida, hace que eso se traslade al resto del cuerpo. Y un poco al revés también, es decir, las personas que no se pueden mover porque no hacen ejercicio físico casi, acaban deprimiéndose también un poco. Efectivamente, esto está
demostradísimo, y quisiera hacer ahora un apunte, o sea, la mentalidad positiva ante la vida, la espiritualidad. La espiritualidad, pero no lo asociemos a una religión determinada, ¿no? La espiritualidad, es decir, lo que está por encima de mi corporeidad, la meditación, el mindfulness, todo esto tiene muchísima importancia. Yo a mis pacientes se lo digo, un paciente que voy a operar, le doy la mala noticia que tiene un cáncer, se me deprime, se pone a llorar. Son reacciones totalmente lógicas, pero le digo, mire, hay que afrontar la vida con optimismo. Aquel que sea un cenizo, y se lo digo así, le van a pasar cosas, le van a pasar cosas. El que piensa, se me va a complicar, ay Dios mío, me va a pasar algo, le pasa. Y está estudiado, y además me gustaría aquí que esos pacientes, si están preocupados, pudieran leer un libro que se llama Anticáncer, del doctor David Servan. Es un francés, de cómo él, siendo un médico que trataba la mente, pudo superar una neoplasia de cerebro y una recaída. Incluso es un libro muy, muy interesante. Y en cuanto... ¿Has dicho Anticáncer de quién? Sí. Anticáncer, del doctor David Servan. Es francés. ¿Servan es Servain? Servan, con la. Ahora luego lo pondré en las notas del episodio para que la gente lo pueda comprar. Servan, que es muy interesante, así como también muy interesante, que relaciona todo, tanto la alimentación saludable como con la mentalidad positiva, la espiritualidad, que se llama nutrición emocional. Hostia. Es también muy, muy interesante. Vale. Nutrición de... Mira, qué pena, porque ha sido hace poco San Jordi y podíamos haber hecho un post de libros, pero bueno, ya lo haremos igualmente. De Fran Sabal, con B. Nutrición emocional. ¿También francés? Emocional, no. Frank Sabal. ¿Sabay? ¿Eso es Sabay? Fran Sabal. Sabal, vale, con un aire. Que son dos libros importantísimos, y también otro libro de alimentación y cáncer, que yo creo que está todo relacionado a todo lo que vamos a hablar hoy, de la doctora Odile Fernández, que también es francesa, Odile Fernández. Son libros interesantes. Con ese apellido es franco-española, seguro. Pero bueno. que yo he leído, y la verdad que... ¿Y cómo se llama el libro? Alimentación y vida anticáncer, que yo creo que sabemos de lo que puede hablar estos libros. Me ha parecido interesante apostillar, hacer esta nota ahora aquí, porque realmente apoya en que lo que pueda hacer yo, aunque solo sea en ese 50%, en ese 45%, puede ser muy, muy interesante. También hablamos de la nutrigenómica y la nutrigenética, que son dos formas diferentes. A ver, ¿esto qué es? La nutrigenómica es el estudio del modo en que los alimentos afectan a los genes de una persona. Cómo mis alimentos me van a afectar a mis genes. O sea, que tus genes pueden cambiar. Pueden cambiar o pueden afectar su expresión. Vale. Su expresión. Y se utiliza para aprender cómo los genes y la alimentación en conjunto afectan a mi salud y el riesgo a padecer enfermedades como el cáncer. Por eso, de ahí he querido recomendar estas lecturas que pueden ser muy interesantes. O sea que, bueno, esto ya me atrevo a decirlo yo, que creo que es evidente que una de las cosas que más afecta a la nutrigenómica es la comida ultraprocesada. Claro. Yo soy lo que como. Eso es un axioma, ¿eh? Claro. Soy lo que como. O la nutrigenética, que aquí se estudia o se intenta entender cómo las distintas variantes de mi genoma, el genoma humano, tu genoma y mi genoma no son diferentes, influye en la respuesta del organismo a los nutrientes. Y esto responde a, es que fíjate, él y yo comemos igual, y yo me sobra mucho peso, y él no engorda por mucho que coma. Esto es una de las razones. Y también esto nos explica cómo
puedo aumentar o disminuir el riesgo de padecer diferentes enfermedades, Vale. y la disposición que puedo tener. Con lo cual, se puede asertar, es otro axioma que teníamos grabado a fuego, que una cantidad adecuada de ciertos nutrientes se asocia con una reducción de mi mortalidad por cualquier causa. Aquí, esto de por cualquier causa es lo que nos ha hecho cambiar el paradigma de por qué ahora vemos que los genes tienen mayor influencia. Lo de por cualquier causa, y lo explicaremos. ¿Qué quiere decir por cualquier causa? Y siempre, y esto es muy importante, muy, muy importante, yo no sé si vamos aquí también a derribar muchos mitos, lo que muchas personas, gente tiene, los que hacen deporte, entrenadores, que siempre que dichos nutrientes provengan de los alimentos, no de los suplementos. Vale. De los alimentos. Lo entiendo y tiene su lógica, pero ¿qué diferencia hay? No lo acabo de entender. O sea, Sí, esa es la parte que no entiendo. ahora porque si al final tú te comes un componente químico, por decirlo de alguna manera, ese es un componente químico, da igual de dónde venga, pero ¿por qué tiene que ser del alimento natural? Tú te lo tomas, ¿verdad? Y tú dices, yo me lo he tomado, pero ¿cómo lo va a absorber tu cuerpo? Eso es lo que no sabes, ¿verdad? La absorción de, y lo vamos a decir dentro de nada, los nutrientes, porque la base de mi alimentación es el alimento, no el nutriente. El nutriente, que puedes decir tú, hidrato de carbono, me voy a tomar solo el PQQ, me voy a tomar solo la coenzima, me voy a tomar, importantísimo, que he estado en un curso, es un curso online de 2 horas y media sobre la suplementación oral o la suplementación intravenosa. Ay, qué susto me has dado. Me quería que ibas a decir por otro lado. No, por vía rectal no, Juanjo. Aunque sea coloproctólogo yo, por vía rectal de momento, aunque tiene muy buena absorción. Pero diremos cosas, vale, Juanjo, interesantísimas. Eso me suena el mundo del ciclismo y ese tipo de cosas. Bueno, no solo el mundo del ciclismo, sino el mundo de la medicina anti-aging. Que es muy interesante. Vale. Y te vas a sorprender, Juanjo. Vale. No lo quiero anticipar, pero vale. Te vas a sorprender como me sorprendí yo y como se sorprendió el profesor que nos estuvo enseñando muchos artículos. El profesor Ayala, que ya lo dije, es catedrático en Sevilla, ha estado en varias universidades también estadounidenses. Y hace cursos interesantísimos, imparte cursos muy interesantes sobre el anti-aging, la suplementación. Y nos sorprendimos mucho, por lo menos yo, y te vas a sorprender, Juanjo, cuando entremos en la suplementación. Vale, pero estábamos hablando de por qué un alimento, por qué el componente, el nutriente, tiene que estar adherido a un alimento y no puede ser un suplemento. Yo me sorprendí mucho, por ejemplo, en mi tierra se da mucho el potaje. El potaje, que son garbanzos con arroz. Qué bueno. Que de pequeño lo odiaba. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿A quién se le ocurrió mezclar el arroz con los garbanzos? ¿Sabes por qué es así? Y eso lo hace... Hidratos y proteínas y grasas, todo lo tiene todo. Sí, no, pero hay un detalle subliminal importantísimo. Porque dije yo, ¿a quién se le ha ocurrido? Bueno, pues eso se le ocurrió a nuestros ancestros. ¿Por qué? Porque tienen una cultura totémica que te hace decir, voy a mezclar estos dos porque el aminoácido esencial que le falta al arroz lo tiene el garbanzo, y el aminoácido esencial que le falta al garbanzo lo tiene el arroz. Con lo cual, si como esos dos alimentos, no nutrientes, soy capaz de absorber todos los aminoácidos esenciales que necesita mi cuerpo. Tú sabes que los aminoácidos esenciales son aquellos que no podemos producir porque no los podemos generar. Y la cultura... Por eso dicen
el otro día escuché a un cardiólogo bastante famoso y así que hace muchas cosas en YouTube. Más que nosotros, claro. Sí, claro. Pero todo se andará. Pero este decía algo muy interesante y era que los BCAAs, que son aminoácidos esenciales, que como suplemento, o sea, tomar BCAAs no tenía ningún sentido. O sea, así como suplemento tomado, ¿no? Son los ramificados. Sí, pero puede ser, él decía esto y ahora, casándolo un poco con lo que estás diciendo, podría ser que fuera así. Claro, es que en el mundo de la suplementación, y que conste que estamos diciendo esto, y vamos a hablar de unos 50 suplementos más adelante, porque yo pienso estar aquí por lo menos 10 o 12 o 15 o 20 capítulos más o los que sea. Hombre, claro. Hablando de... Esperemos que los demás también. Bueno, nosotros hablamos, los demás que escuchen, si no quieren escuchar, por lo menos hablaremos tú y yo. Este podcast es mío y me lo escucho cuando quiero, ¿no? Efectivamente. Entonces, sí que quiero hablar de suplementación, pero sí que vamos a ser rigurosos, vamos a ser científicos. Hombre, claro. Vamos a, primero, a mostrar los suplementos para 7 cosas diferentes con nuestra mitocondria. Luego hablaremos de la mitocondria, lo importante que es para sustentar esta energía, pero vamos a hablar de 7 diferentes procesos orgánicos en los cuales los suplementos me van a servir, pero no como medicamento, no como sustitutivo de algo que me falta, sino lo vamos a hablar como un resultado que quiero obtener yo. Un facilitador. Un facilitador que a veces lo necesitaré realmente, otras veces no lo absorberé, hablamos de eso. ¿Y qué es lo que va a pasar, Juanjo? Lo que dijimos siempre es que yo tengo una orina muy cara, muy rica. Sí. Entonces, uno de los de las ideas ancla, ideas fuerza, y lo volveremos a remarcar ahora en unos detalles, hablando sobre la alimentación, los 4 pilares: alimentación, ejercicio, mindfulness, ¿verdad? Que hemos hablado antes, lo seguiremos remarcando. No existe, y esto también una idea importante, no existe, y esto es científico, he estado repasando todo lo que hay de medicina basada en la evidencia. Nosotros los médicos, antes, yo empecé en el año 90, bueno, yo soy médico desde el año 91. ¿1891? No, 1791. 1791. Yo enseñé a Pasteur, ¿verdad? A Semmelweis, a todos estos que no sabían por dónde se andaban, le dije lo que era la base de la medicina. Bueno, yo empecé en este asombroso mundo de la medicina en el 85, ¿verdad? Han pasado unos cuantos años. Antes yo aprendí basado en la experiencia de mis mayores. Mira, a los pacientes se les tiene, una vez operados, una semana con una sonda urinaria, sonda nasogástrica, anclados en la cama sin moverse, sin tomar. ¿Y por qué? Porque lo digo yo. Y lo que digo yo, soy el jefe de servicio, soy la autoridad, y es lo que hacíamos siempre, y eso me funciona. Le funciona, pero ¿lo ha estudiado? No. ¿Tiene datos? ¿Los ha medido? No. Entonces empezó ya en esas épocas a desarrollarse la medicina basada en la evidencia. Nosotros tenemos el método científico, con lo cual esto que vamos a decir de la suplementación está basado en los últimos estudios que se han hecho, aunque los estudios sobre suplementación, la verdad es que como no interesan a nadie porque no son farmacéuticas muy potentes, son fármacos que no son muy caros, pues los estudios que se hacen son estudios con pocos... pero hay una industria ya de suplementación interesante. Pocos voluntarios, sí, pero con respecto a la industria farmacéutica no. Hombre, claro, contra eso. Claro, no tiene nada que ver. Entonces no hay unos estudios, no hay estudios clínicos importantes, ECAs importantes, ¿no? Con lo cual, pues bueno,
son un poco limitados, pero sí que tienen todos base científica y lo que vamos a decir es eso. No existe la relación entre el consumo de productos multivitamínicos, que muchos se toman, el Farmatón, cosas de estas, y un menor riesgo de muerte, que eso se ha estado vendiendo también. Pues eso hay que tenerlo claro que no es así. También diremos 3 cosas, el menor riesgo de muerte asociado a tomar vitamina K. Creo que lo tomamos, ¿verdad? Sí. Vitamina K y magnesio solo se limita... Bueno, la vitamina D3K2 lleva vitamina K, ¿no? Sí, Vale. sí, claro. Hay muchas vitaminas K. Sí. La importante es la K2 y luego la vitamina K que nos ayuda a nosotros a que nuestra sangre coagule. Los factores vitamina K dependientes que dependen del hígado. Si tengo el hígado mal, pues el A, D y el K, que son unos factores de la coagulación Vale. que se producen en el hígado, no funcionaríamos. Pues el menor riesgo de muerte asociado a la ingesta de vitamina K, la que estamos hablando, y del magnesio, solo se limita a aquello que tomamos por los alimentos, no por los suplementos. Vale. Ya estamos dando aquí otra idea, que los suplementos pueden ser eficaces según a qué personas y según lo que busquemos. El menor riesgo de muerte... ¿También eso es porque algunos suplementos se recomienda tomarlos con las comidas? No, es que realmente los que se recomienda sobre todo son aquellos que se absorben muy bien con las grasas. Y eso entonces lo vamos a absorber bien. Vale. Es que claro, nosotros damos por sentado que yo me tomo algo y lo absorbo. No. Ni Eso. las propias vitaminas. Por eso hablamos ni las propias proteínas, perdón. Hablamos de proteínas con una absorción del 80%, del 70%, del 90%, a lo mejor de la albúmina, porque absorbemos el 80-85% de esas proteínas que comemos, el resto no. Vale. Entonces nosotros damos por sentado que yo me tomo algo y lo absorbo. Y lo absorbo y va a hacer su efecto sin que el hígado o sí que ciertos factores lo elimine, lo metabolice, no lo lleve al órgano diana, etcétera, etcétera. Vale. O sea, estamos dando por sentado que lo que me tomo, todo eso que me tomo, me llega a mi organismo. No. Pues el menor riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares relacionado con la vitamina A, la vitamina K y el zinc también solo se refiere a los ingredientes naturales, no a los suplementos. O sea, esto tiene que ir acompañado con el alimento. Y el consumo, que esto también es muy importante, de más de 1 gramo de calcio al día procedente de los suplementos se asoció con mayor riesgo de muerte. Es que con el calcio hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, si el calcio viene del alimento, no. O sea, yo me tomo 1 gramo al día de calcio mucho tiempo y puede aumentar mi riesgo de muerte por cáncer. ¿Por qué? Y eso ya lo hablaríamos y lo hablaron. Porque yo estoy alimentando a un cáncer que a lo mejor no sé qué tengo, se está desarrollando, y le estoy dando hierro, le estoy dando calcio, le estoy dando ácido lipoico. Estás metiendo leña al fuego. Le estoy dando una alimentación que el cáncer le gusta muchísimo. Entonces se va todo para allí y no va a mi organismo normal. Cada vez está avalado por estudios, lo que decíamos, por estudios importantes, y es lo que he dicho antes, que la unidad fundamental de la nutrición es el alimento, no el nutriente. Yo lo que me tomo con la suplementación es nutriente, pero no es alimento. No es alimento. Estamos diciendo esto y vamos a hablar de la suplementación. Y hay ciertas suplementaciones que a ciertas edades sí que son necesarias. Vía oral, vía intravenosa. ¿Cómo lo debo de tomar? ¿Para qué rendimiento lo quiero? ¿Lo voy a utilizar como medicamento?
Si lo voy a utilizar como medicamento, solo se utilizará las vitaminas en caso que yo tenga déficit de esas vitaminas. Eso sí que me va a servir. Vale. El resto de suplementación, hablaremos de los 10 o 12 en los que hay mucha base científica y los podremos recomendar. El resto diremos sus propiedades, a quién le puede interesar, y a lo mejor solo como efecto placebo yo me tomo algo, pues a mí sí que me funciona. A lo mejor es efecto placebo también. Bueno, mientras funcione. Pero eso quiero que quede clarísimo. Vale. Con lo cual, la absorción adecuada de determinados compuestos requiere la presencia de otros, ¿vale? Que suelen formar parte de los alimentos, no de los suplementos. Lo repito muchas veces porque a lo mejor aquí vamos a recibir muchos palos de muchos sitios. Bueno. Pero esto está así. Vale. Uno de los pilares que hemos hablado, el ejercicio regular, el ejercicio físico regular, que tiene muchas funciones. Mejora el estado de ánimo. Ahora, sí, eso es verdad. Yo he hecho por la mañana ejercicio y ahora estoy tranquilo, calmado, me tomo las cosas de diferente manera, me dice mi mujer las cosas y las tolero mucho más, ¿verdad? No sé si me estará escuchando. Mejora los sistemas osteotendinosos. Baja el estrés, claro. Mis articulaciones también. O sea, una cosa es que haga excesos los culturistas, pero los culturistas que están destrozados, la mayoría de ellos, y muertos, pero ya no es... Sí, es que también leí el otro día que un exceso, o sea, o sea, desarrollar mucha musculatura, también es malo. Claro, claro. Es que los extremos son malos siempre, sí. En todo. Aumenta mi ritmo metabólico, la flexibilidad metabólica, controla el peso. Ya también vemos gente que a lo mejor hace mucho ejercicio y tiene un ligero sobrepeso. Ahí sí que entra las posibles variantes genéticas que puede tener, pero lo normal, yo pocos maratonianos, pocos ciclistas, poca gente, eso la verdad es que son de élite, ¿no? Pero pocos los he visto con sobrepeso. Cuando se lo dejan, mira a Ronaldo da Sousa. Sí, que se nos comió todos los lechazos de Valladolid cuando fue el presidente del Real Valladolid, así nos ha dejado en segunda. Regula el rendimiento cardiovascular, como hemos dicho, y la tensión arterial. Ya sabemos que en nuestro corazón es muy importante que funcione bien, que mis arterias no tengan mucha calcificación, porque si no, el corazón, que es un motor, es una bomba, digamos, de agua, si tiene que expulsar contra un sistema rígido de tuberías, va a tener que hacer más presión. Claro. Eso es mala cosa. Necesitamos unas arterias elásticas que ayude al corazón a bombear. Mejora mi calidad de piel. Eso no se había dicho, pero es muy la tensión arterial realmente es eso, ¿no? Es cómo de rígidas son tus venas. Tus arterias, perdón. Arterias y venas. Lo que aquí influye muchísimo son mis arterias. Vale. Las arterias ayudan al corazón a bombear. Si tengo rígidas, mi corazón, gente de 2 metros, de corazón hasta los pies, fíjate el recorrido que tiene. Si esas arterias no son elásticas y hace otra segunda función de bomba, ese corazón tiene que trabajar muchísimo. Vale. Esto es muy, muy importante, muy importante. Oxigena los tejidos, aumenta la densidad ósea. El ejercicio, junto con una buena proporción de calcio y fósforo, me aumenta mi densidad ósea y a veces evita el estreñimiento. Eso es muy, muy importante. Con lo cual, aquí ya estamos en disposición de aseverar que la longevidad humana no está predeterminada exclusivamente por el estilo de vida o el azar. Una proporción sustancial viene relacionada cómo o cuánto vive una persona, es atribuible a la parte genética. Es decir, que vamos a
hablar que la parte genética es muy importante en la longevidad. Uh-huh. ¿Por qué? Y aquí ya vamos a entrar de lleno. Yo también he escuchado una vez que esto cambiaba. Es decir, la probabilidad, o sea, digamos que en los primeros años de vida o las primeras fases de la vida, la genética era más importante que los hábitos, y en las últimas fases de la vida, los hábitos van cobrando más importancia en lugar de la genética. O sea, cuanto más viejo te haces, más dependes de tus hábitos y menos de tu genética. Eso ahora hablaremos, que no es tan cierto, por el efecto recesivo. Vale. Nuestra herencia, tú sabes que hay herencia dominante y herencia recesiva. Sí. Pues esa herencia recesiva es muy, muy importante cuando nos vamos haciendo más viejos, y lo vamos a ir desgranando Vale. poco a poco. Ahora que entramos de lleno a por qué teníamos esos axiomas antes, pensábamos que yo era capaz de, con todo lo que hacía, tener más importancia la epigenética que la genética, y realmente la genética, con todos estos trabajos, o por lo menos estos dos que vamos a desgranar, se han dado cuenta, por algo importante que dije, por cualquier causa que dije al principio. Pues ahora veremos si es causa intrínseca o extrínseca. Vale. Hasta ahora no se había dado mucha importancia a este detalle, pero si restamos las causas extrínsecas, que ya diremos de lo que puede influir en mi longevidad, nos damos cuenta que lo que realmente cuenta en la heredabilidad son las causas intrínsecas. Ahora vamos a entrar sobre ello. Vale. Entonces nos dimos cuenta, y son trabajos recientes del 2026 y del 2023, que han estimado que la contribución hereditaria de la genética en la esperanza de vida biológica sugieren que los genes pueden explicar aproximadamente la mitad Hostia. de la variación observada en la longevidad cuando se excluyen causas externas de muerte. Las causas externas ahora lo vamos a decir. Y esto es muy importante para la sanidad. Yo que soy médico y estoy dentro del sistema sanitario intentando que sea mejor, esto que estamos hablando tiene unas implicaciones directísimas a la hora de facilitar cómo puedo comprender yo esos mecanismos biológicos del envejecimiento y diseñar estrategias preventivas, que es la medicina que se podrían aplicar a mi práctica clínica. La medicina tendría que ser, y eso se está hablando mucho ahora, tendría que ser preventiva. O sea, como la China. Sí. La tradicional china lo que es preventiva. Esa claro, es que tendría que ser así. Cuando entramos nosotros los cirujanos con el bisturí, hay un axioma que dice: la cirugía es el fracaso de la medicina, ¿no? Sin embargo, también te digo que a veces somos los únicos que curamos. Pero bueno, es que prevenir no está en el... No sé, no está en el ADN humano. Prevenir cualquier cosa, ¿eh? No hablo solamente de salud. Es decir, uno muchas veces no previene o no se prepara para... Y bueno, viene un poco en nuestra... Hay gente que ya se da cuenta de esto y claro, lo más importante en la vida es la vida misma, entonces ya empiezan a aplicar prevención. Pero es verdad que no... Claro, entonces esto es importantísimo para, si logramos hacer lo que he dicho, en la sanidad podemos prevenir ya no que las personas tengan que morir de muy mayores, sino que no mueran, digamos, antes de la cuenta. Mira, a mí se me ocurren muchísimas cosas. Una de ellas es, en Polonia creo que es, si te quieres sacar el ticket de un bus, ¿vale? Tienes que ponerte en una cámara y hacer 20 sentadillas. Y entonces lo tienes gratis, si no lo pagas, ¿vale? ¿Sentadilla sí. Como con cuánto peso? No, sin peso. Pero te pones frente a una cámara, le haces 20 sentadillas y te da el ticket del bus, gratis. Ventajas fiscales, por ejemplo, para las empresas que costeen
gimnasios para los empleados. Eso en Inglaterra, ¿verdad? Yo tengo una lucha en mi empresa con el tema del vending, porque quiero que sustituya todo lo que hay por comida sana. Me da igual, desde fruta a algún snack, pero que sea sano. Por ejemplo, si es chocolate, pues que sea el 95, por lo menos 95%, que no contenga azúcar ni edulcorantes. Y algún smoothie. ¿Vale? Ese tipo de cosas, pero claro, le complico la vida al del vending y tengo una lucha con él, porque al final, darles una ventaja también, esto tampoco lo he conseguido, pero dar una ventaja imagínate, si en la empresa tuviéramos un sitio donde poder hacer ejercicio, pues oye, te concedo media hora o te concedo un tiempo extra de tu trabajo para que lo puedas dedicar a esto, ¿no? Al final la sociedad puede prevenir de muchas maneras y la medicina también. Lo que pasa es que yo creo que muchas veces en el mundo de la sanidad a las farmacéuticas, gente que no tenga que medicar no les interesa. Yo siempre he pensado que las farmacéuticas muchas veces, está claro que no son el mal, pero a mí a veces me cuesta ver... Sí, pero sin las farmacéuticas, claro, no estaríamos aquí, donde estamos. Es como la política, ¿verdad? Un mal necesario. Sí. Las farmacéuticas, que no se enfaden, es un mal necesario. A mí muchas farmacéuticas me forman dentro de mi actividad como médico, como cirujano, y les estoy muy, muy agradecidos. Claro, entonces, si no formara gente, ¿cómo investigaríamos, cómo las farmacéuticas tendrían la motivación para meter dinero en algo? Es que las investigaciones, está claro que las investigaciones es porque quieren comercializar un medicamento, pero hay medicamentos que han salvado al mundo. Sí, la penicilina, por ejemplo. La penicilina, la insulina, muchos fármacos que si no, y fármacos ahora... La vacuna los del COVID. Inmunosupresores, ¿no? Yo creo que también es un mito las farmacéuticas. Sí, también hay muchos juicios de farmacéuticas en Estados Unidos que sabían que estaban haciendo cosas malas. Mira, para esto yo siempre tengo la máxima de gente buena y mala y en todos los lados. Es decir, hay gente buena y mala en España, hay buenos y malos en Alemania, hay gente buena y mala en la industria farmacéutica y gente buena y mala en la industria de la medicina. Es decir, evidentemente esos casos pasarán porque hay gente mala, pero también hay gente muy buena. Por supuesto. Y ahora estamos con... y todo el mundo trabaja para poder ganar dinero, porque tiene que alimentar a sus familias. Entonces, que nadie se ofenda porque una farmacéutica gane dinero. Claro, es que tienen que ganar dinero, pero ¿por qué? ¿Por qué no tenemos que ganar dinero las personas? No, es que si no, no trabajarían en esto. Claro. Está claro. Pero todo esto venía... Ahora bien, también te digo que el que repone las máquinas de vending en mi hospital tiene un poquito de sobrepeso. Claro. ¿Será por algo? El mío no, porque es un maratoniano. Pero claro, él va a hacer lo que le mandan. Quiero decir que es un empleado de la empresa de vending. Pero, claro, cuando yo le propuse esto, le complicaba la vida, porque seguramente soy el único cliente que se lo ha propuesto por la zona y ahora tiene que buscarse... Y lo más palatable siempre es lo procesado. Y claro. Lo que es... En cierto grado hasta que aprendes. Lo que es salado, lo que es dulce, lo que lleva contenido de grasa, todo eso... Hasta que te acostumbres tu paladar a otras cosas, pero es verdad que es mucho más fácil poner cosas palatables en la máquina de vending y vender muchas más, porque eso es lo que te hace la comida palatable. Es como lo de cuando haces pop no hay stop de las Pringles, no es broma, es que cuando haces pop no hay stop porque es que te engancha, y a mí me ha enganchado, yo las he probado y a mí me ha enganchado. Entonces, por eso yo no las pruebo. Evita la tentación y hace muchos problemas. No me acuerdo la última vez que las probé, pero que decía, joder, es que vician, ¿eh? Vamos a ver si avanzamos en esto, que es un poco también... Vale, hoy es me he enrollado. un episodio, es un episodio un poco prolijo, pero sí que quiero que tengamos 4 ideas muy, muy importantes, ¿no? Una idea, longevidad heredada.
Ya estamos Claro. empezando a entrar, o sea, todos sabemos de la familia, ¿no? Uy, su madre murió con 95, su tal con 90 y tantos, tal con 100. Bueno, pues este concepto se refiere al grado de influencia que tiene mi genotipo, es decir, mis genes, mi material genético, en la variación de rasgos como la longevidad. Hay muchos más rasgos que luego veremos, pero aquí ya estamos viendo que pues parece que sí, que voy a heredar si tengo más o menos años. Y ya dijimos que a lo mejor se nos ha olvidado, aquel ser humano, aquella persona que sea capaz de sobrevivir a los 75 años, la posibilidad que dure 10 años más es altísima. ¿Ah, sí? Sí, eso también entra dentro del concepto de la longevidad heredada. Y ahora entramos de lleno a uno de los estudios que nos ha traído aquí, estudio de gemelos mono y dicigóticos. Ya sabes que hay gemelos que se parecen y otros que no. Bueno, pues unos son dicigóticos. Los que llamamos mellizos, ¿no? Claro, lo que por lo menos en mi tierra se llama mellizos o melgos, que es una palabra muy bonita. Y son aquellos que, bueno, pues que nacen a la vez, pero son como dos hermanos. Sí, Esos sí. son los Yo tengo mellizos y claro, vamos, no se parecen en absolutamente nada. Efectivamente. Entonces, en estos estudios de gemelos, tanto mono como dicigóticos, criados o bien juntos o bien por separado, nos ha permitido estimar esa heredabilidad que estamos hablando y consideran que, y aquí es la cifra que nos ha abierto los ojos, que alrededor del 50 o del 55%, antes decíamos que era mucho más bajo, 25 o 30, la variación de la longevidad humana, pues la heredamos, es heredable. Anteriormente ya hemos dicho que se consideraba sobre el 20 o 30. ¿Pero por qué? Porque no se distinguía entre causas intrínsecas y factores externos. Las intrínsecas o internas es de envejecimiento biológico y factores externos como accidentes o infecciones. Vale. Accidentes o infecciones. Sí. Ahora, déjame terminar esto que vamos a decir y ahora me haces la pregunta. Con mis conocimientos de bar de pueblo le voy a rebatir esto. Esta conclusión Vale. se ha logrado tras analizar datos de miles de pares de gemelos. Al diferenciar mortalidad intrínseca que refleja. ¿Qué es lo que refleja? Cuando estamos hablando de mortalidad intrínseca, ¿qué queremos decir? Pues el deterioro biológico relacionado con estos procesos celulares, moleculares de mi genética. De la mortalidad extrínseca influido por factores ambientales y sociales. Estamos aquí hablando de qué es lo que heredo de mis genes. Vale. Los investigadores han observado que la heredabilidad de la longevidad, que es lo que es nuestro principal objetivo hoy, de la longevidad intrínseca, como el resto de animales, se aproxima a los rasgos como tu estatura. Bueno, eso sí que lo había oído. Sí, eso es lo que he oído. Las personas altas, por ejemplo, dicen que viven más que las bajitas. Pues precisamente es al revés. Es al revés. Las personas altas. No, perdón, al revés. Tienes razón. Claro, no, me he liado. Las altas. Las bajitas vivían más. Tú no conocerás a ningún tío de 2,5 metros de 120 años. Bueno, pero eso es un extremo. Hemos dicho que los extremos no son buenos. Sí, no, pero eso es así. Todos los abuelitos pero me he confundido yo. El estudio que decía yo eran los pequeños. Vale. Aquí yo tengo un pero así de gordo. Y es que está claro que los estudios hay que hacerlos sobre gemelos porque no hacen nada a la vez. Y tienen los mismos genes. Vale. Hasta ahí acepto barco. Pero hay una cosa... Nos queda otro estudio que a lo mejor te va a responder de lo que tú me vas a decir ahora. Vale, pues entonces me callo. No. Vale, pues yo lo que creo es que dos gemelos, dos hermanos, se crían igual. Vamos, se crían en la misma casa, normalmente, el 90% de las veces. Y cogen los mismos hábitos.
en mi casa, por ejemplo, mis hijos, que son mellizos, comen más o menos igual de sano. Sabía lo que me ibas a decir. Y van los dos, y hacen los dos más o menos la misma cantidad de porte. Bueno, uno lo tengo más baguete ahora, pero... y claro, cuando tienes toda esta educación y sales de casa, lo normal es que mantengas esa educación que te han dado, luego tú toda la vida pues tires de ella, ¿no? Y claro, ahí es donde, desde mi punto de vista, este estudio falla. No, mira, estamos hablando de lo que tú... Porque ahí influye la epigenética con la que se han educado. Lo que tú heredas. Es decir, si esa persona la mantuvieras en una urna en las mejores condiciones posibles, dos personas, verías que una duraba 100 años y la otra a lo mejor se moría a los 90. Eso es de lo que estamos hablando. Si esas dos personas... Sí, pero que lo que ese concepto que te cuesta tanto, Juanjo, que tienes tus dudas, es fundamental, es la longevidad heredada, que está claro que luego si yo no la pongo en duda. Lo que pongo en duda es que sea la mitad porque se haya hecho en gemelos. Por eso la pongo en duda. No, bueno, espérate que luego vale. Vamos a hablar, y no sé si lo has visto, de este estudio que también lo reafirma, y es un estudio también con un Big Data. Pero sí que estamos hablando, ¿por qué? Y ahora con estas 4 cosas que te voy a decir de los rasgos específicos, a lo mejor se entiende mejor. Vale. Esto significa que estos rasgos genéticos específicos modulan la probabilidad de alcanzar edades avanzadas. Es decir, la reparación de mi ADN. Si yo tengo un ADN y tengo una buena reparación, los mismatch repair, que se habla de la reparación de mi material genético, y eso se ha estudiado mucho en los cánceres. Si tú tienes unos malos mismatch repair, que son aquellos que se dedican a reparar mis lesiones del ADN, peores que los míos, mi ADN va a ser mejor que el tuyo, y a lo mejor el tuyo se empieza a transcribir proteínas malas, de mala calidad o alteradas, y va a producirte un cáncer. Lo estoy resumiendo. Ahí ya ves que yo puedo, por mi herencia, vivir más que tú. La respuesta inmune, eso también está codificado. Si luego yo puedo hacer cosas, pero si mi respuesta inmune es muy potente, podré sobrevivirte a ti cuando el ambiente influya sobre mí. La metabolización de los lípidos, lo que decíamos, este tío, macho, come lo mismo que yo y está súper fuerte, una sílfide, y yo estoy hecho un escombro, ¿sabes? No te lo quería yo decir, pero bueno. Ya lo has dicho bueno, tú. luego ya igual veis imágenes y ya veremos. Esto también es muy importante, y también está en los genes, o la resistencia al estrés celular. ¿Qué es el estrés celular? El estrés celular. Hemos hablado. Cómo se oxida, ¿no? Claro, hemos hablado de las especies reactivas de oxígeno, ese ion. Toma, lo he acertado, hidroxilo, ese peróxido de hidrógeno, que teníamos nuestras enzimas ahí para ir contra ello. Eso es lo que me machaca a mí, y eso es lo que dijimos, que las mitocondrias son capaces de quitarnos ese estrés en un 98%. Por eso, como haya un 2%, normalmente ese 2%, como no lo sepamos gestionar, ahí vamos mal. Y también el estrés celular son esos ajes que hablamos cuando comíamos muchos hidratos de carbono, y eran esos, digamos, sucedáneos de la glicación avanzada. Eso que se me unía a las proteínas, lo que hablamos de las teorías del envejecimiento, de los entrecruzamientos, que esos ajes, esa glucosa que como de más transformada, se me pegaba incluso a mi material genético, y si no tengo unos buenos reparadores, me van a alterar y me van a hacer padecer enfermedades neurodegenerativas, etcétera. Pues aquí lo tenemos. Aquí está en los genes. Estamos hablando de estos. Y hay una cosa importantísima que a lo mejor
no habéis oído, no has oído, Juanjo, estudios de asociación de genoma humano, esto es muy, que se llama el GWAS, ¿no? En siglas en inglés. Pues han identificado múltiples lugares del cromosoma donde se localizan estos genes asociados a características de longevidad. Es decir, en mis genes o a unas enfermedades que van a influir sobre mi supervivencia. Es decir, estos genes son iguales que los que tú determinan que tú tengas unos ojos azules y yo unos ojos castaños. Pues eso es lo que estamos hablando, que tenemos genes que van a influir sobre mi longevidad. Y antes creíamos que no tenían mucha importancia, pero parece que ahora sí que tienen tanta importancia. En el caso del cáncer, que es lo que quizá las personas les influye más. Bueno, y también es de las enfermedades más asociadas a la genética. Claro. Entonces, con este GWAS que hemos dicho, este estudio sobre la asociación del genoma completo, y estos son estudios de cientos de miles de personas que están en una base genética, y se ha estudiado a estos pacientes o estas personas que son normales. Aquí en el NIO también tenemos, que es es uno de los mejores institutos, digamos, de investigación que tenemos en España, y han sacado muchos estudios importantes. En el caso del cáncer, con estos genes se encontraron genes asociados a la esperanza de vida. Otros 6 genes que estaban relacionados con la reducción de la esperanza de vida. Que ya no es que estemos hablando de estos genes me van a dar longevidad, no, es que hay otros genes que me la van a cortar. Por eso hablamos de heredabilidad. Además hay otros 8 genes que se asociaron con lo que decimos, la reducción de la esperanza de vida, y otros muchos genes que están asociados a la génesis del cáncer y de las vías oncogénicas, de cómo mis células se van a transformar en células tumorales. Eso lo tengo en mis genes. Por eso hablamos de heredabilidad, por eso estamos hablando de la influencia que tiene la genética en que yo superviva. También se ha observado que, y esto es muy importante, y se está haciendo unos estudios, yo creo que pueden ser interesantes en centenarios. Claro, esta gente que dura tanto, porque dura tanto. Pues se ha visto que estos presentan menos cargas de mutaciones deletéreas, es decir, menos carga en sus genes de mutaciones, de alteraciones de ese gen que le van a matar. En genes absolutamente clave, y esto evita o les permite retrasar el padecimiento de enfermedades importantes que va a terminar con ellos, o relacionados con dolencias cardiovasculares, mentales, el Alzheimer, la diabetes. O sea que esto sugiere que un genoma más protegido, de lo que estamos hablando, contra unas mutaciones determinadas, va a favorecer una vida más larga y saludable. Es decir, los ancianos saludables que hablamos, no ancianos frágiles. Yo al final me moriré, pero me moriré, como decimos, prefiero morirme de empacho de calendario que no morirme como un anciano frágil. Es lo que decimos de prevención. Ahora mismo tú, los abuelitos que piensas ahora que están en un hospital son ancianos frágiles, ahí demasiados artrósicos, inclinados, o sea, un abuelito frágil. No. Yo quiero llegar a ser un abuelito, pero robusto, no frágil. Y esto también lo estamos demostrando así. Y lo que hablamos del efecto recesivo. El envejecimiento también puede estar influido por variantes genéticas recesivas. Que no son las dominantes. Que no son las dominantes, lo que decías tú de los mayores, que permanecen ocultas ahí durante gran parte de la vida y cuyos efectos negativos se manifiestan en edades avanzadas. Es decir, cuando yo llego a mayor,
esas que estaban ahí silenciadas, pues empiezan a activarse y pueden que terminen con mi vida, ¿eh? Esto, ¿qué es lo que nos hace? Pues comprender mejor el papel de las variantes recesivas, que sea clave para interpretar estos mecanismos genéticos que influyen en el envejecimiento humano. De lo que hablábamos, que no todo es lo dominante, sino lo que está calladito detrás me puede afectar. Y otro de los trabajos, Juanjo, que queríamos hablar, y ya para terminar, porque creo que nos estamos alargando, no sé si vamos una hora ya vamos a hablar de lo del sueño, que sí me gustaría mucho. Bueno, podemos acabar esto del estudio, paramos aquí este episodio y continuamos el siguiente con el sueño. Muy bien. Como era ese cuarto pilar, vale, el sueño, pues entonces lo dejamos aquí, es que hacemos lo que nos dé la gana. No, yo por no aburrir, yo estaría aquí hablando, ya me conoces. Ya decíamos de la importancia del entorno, que decíamos que a pesar de que los genes explican una parte considerable, el otro 45 o 50% depende de los factores externos. Y como hemos dicho, ¿de qué son los externos? La dieta, la actividad física, el tabaquismo, que aquí sí que lo pone, mi estado metabólico o, claro, las condiciones sociales. Los africanos, la esperanza de vida que tienen son 45 o 50 años. La esperanza de vida de los europeos es de 80, 85, las mujeres. Estas son las condiciones sociales. Pues un estudio longitudinal, que fíjate, más de 350.000 adultos, seguidos casi más de 15 años. O sea, este estudio es potentísimo. Nadie tiene un estudio así, con 15 años de seguimiento de un paciente. Y esto se publicó sobre el 2023, Confirma que adoptar un estilo de vida saludable puede amortiguar las desventajas genéticas, pero aquí sí que decía que mi genética influye hasta el 55% en mi longevidad y prolongar la vida de estas personas para que no tengan una muerte prematura. Este, que es potentísimo, que tiene tantos pacientes, tanta N que hablamos en los trabajos, pues me dice que sí, que tiene importancia, pero que podemos hacer cosas, que no todos son mis genes. Y esto, como decíamos, tiene desde un punto de vista de salud pública lo que hablamos, distinguir entre determinantes genéticos y ambientales de la longevidad contribuye a predecir y estratificar los riesgos de cada persona. Hay que tener en cuenta que la genética solo explica parte del potencial de longevidad y podemos planificar intervenciones del otro 45 o 50%. Entonces, potenciar la identificación de estos genes y sus vías biológicas responsables de que yo envejezca, de que yo me depaupere, puede revelar blancos terapéuticos. Nosotros queremos hacer una terapéutica de estos pacientes, lo que hemos dicho, para crear fármacos, por eso lo de las industrias farmacéuticas, que me permitan demorar estos procesos degenerativos o prevenir estas enfermedades asociadas con la edad. Vale. Esto yo creo que debe ser lo que se nos quede en la cabeza al final de este episodio. Y si quieres, el cuarto pilar, o 4 cositas que tenemos aquí y que creo que pueden ser también interesantes, lo podemos dejar para el siguiente episodio. Comenzar aquí con el sueño. Estos estudios, además, hace poco escuché también en la radio una cosa importante sobre el Alzheimer, que aquellos que cuando se despierten, y eso lo diremos, cuando se despierten y no recuerden lo que han soñado, mal asunto. Ostras, pues yo hoy he soñado una cosa más bizarra que no la puedo contar. Sí, la puedo contar. Pues entonces igual tú estás protegido un poquito contra el Alzheimer. Esto es muy curioso y lo comentaremos. Pero no recordar un sueño, eso es algo bastante normal.
Sí, sí. O sea, normalmente recordamos los sueños, digamos, de la última fase. Claro. Pero todos los que has tenido durante la fase REM y todo eso no te acuerdas. Muy bien, Juanjo. Eso también depende de las fases REM o no REM que tengas en tu sueño y cuando te despiertes. Pero normalmente recordamos. Vale. Aquellos que cuando se levantan no recuerden nunca que han soñado, mal asunto. Y lo explicaremos en el próximo episodio de por qué puede pasar eso y haciendo redundancia de que mi material genético, que mi genética y la alteración de ciertos genes o mutaciones de ciertos genes pueden ser positivas o negativas a la hora de que yo dure más o menos tiempo. Eso es lo que hemos intentado explicar en este episodio y no sé si lo habré conseguido, Juanjo. Vale, yo creo que sí. Y te voy a hacer una pregunta para que no me contestes exactamente la respuesta, sino para, digamos, dejarnos con ganas de que venga el episodio número 6. Y es, ¿tengo que dormir entre 7 y 9 horas para, digamos, para mejorar mi longevidad? En principio diríamos que sí, pero hay algunos que no necesitan esas horas y vamos a hablar porque su material genético, a veces estas personas, incluso que duermen de 2 a 6 horas, 3 horas al día, pueden vivir más que los que necesitamos tanto tiempo. Joder, me lo has contestado, pero bueno, da igual, lo explicaremos con profundidad. Lo explicaremos con profundidad. Efectivamente, ha sido una contestación un poco subliminar, pero bueno, el por qué no lo vamos a desvelar. Vale, lo desgranaremos en el siguiente episodio. Pues nada, ya sabéis, cualquier duda, cualquier contenido que queráis interactuar con nosotros, tenéis en la cuenta tanto de Instagram de Mitos y Mitocondrias, y también tenéis en Mitos y Mitocondrias podcast @gmail.com. Pero bueno, yo creo que lo mejor es que os paséis por Instagram y dejéis ahí un mensaje que seguro que lo leemos y nos lo anotaremos. Incluso contestaremos, por supuesto. Bueno, pues nada, Javi, nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Juanjo. Hasta luego. Adiós.